¿Te imaginas a un médico abandonando su profesión para investigar una historia que desafiaba la lógica? Entre los evangelistas que registraron la vida de Jesús, Lucas destaca por una razón especial. No fue testigo ocular de los hechos, pero consiguió reunir los relatos más detallados sobre Cristo. Como médico formado en la tradición griega, aplicó su precisión científica para registrar los hechos, entrevistar a los testigos y organizar la información de forma clara y convincente. El relato de Lucas no comienza en Jerusalén ni en Belén, sino en una de las ciudades más sofisticadas del mundo antiguo, Antioquía. En medio del bullicioso comercio y la diversidad cultural, un joven griego destacó por su inteligencia y su dedicación a la medicina. Pero el destino le llevaría a desempeñar un papel mucho más importante. Lucas creció en un entorno donde la cultura griega se mezclaba con las influencias orientales. Antioquía era uno de los mayores centros urbanos del Imperio Romano, lleno de comerciantes, intelectuales y personas de distintas religiones. Esta diversidad influyó sin duda en su visión del mundo. Nacido en el seno de una familia griega, tuvo acceso a una educación privilegiada. Desde muy joven mostró una gran curiosidad y capacidad de aprendizaje, cualidades que más tarde serían esenciales para su misión como evangelizador. En aquella época, la medicina era una profesión muy respetada, sobre todo en la tradición griega. Lucas siguió este camino y fue a estudiar a Tarsis, una de las ciudades más conocidas por su facultad de medicina. Allí entró en contacto con las enseñanzas de Hipócrates, el padre de la medicina, que hacía hincapié en la importancia de la observación cuidadosa y la documentación detallada. Este método de estudio moldearía su estilo de escritura y su enfoque a la hora de registrar los acontecimientos de la vida de Jesús. Durante sus años de formación, Lucas desarrolló un ojo investigador. Los médicos griegos estaban entrenados para buscar las causas de las enfermedades y documentar cuidadosamente los síntomas y los tratamientos. Esta disciplina le dio una capacidad única para analizar la información, comprobar las fuentes y escribir con precisión. Su dominio de la lengua griega también fue una ventaja. Además de dominar la lengua común, Lucas dominaba el griego literario, lo que hacía que sus escritos destacaran por su sofisticación y claridad. Tras licenciarse, Lucas comenzó a ejercer la medicina en diversas partes del Imperio Romano. Este periodo de viajes y contacto con diferentes pueblos amplió su sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Fue testigo de las dificultades a las que se enfrentaban los enfermos, los marginados y las personas en situación vulnerable. Esta experiencia quedaría patente más tarde en sus escritos, donde prestó especial atención a los enfermos, las mujeres y los pobres, grupos a menudo ignorados en la sociedad antigua. Durante sus viajes, Lucas tuvo contacto con comunidades judías de todo el imperio. En las sinagogas y reuniones de estudio empezó a conocer las escrituras hebreas y los conceptos del monoteísmo. Estas interacciones despertaron en él profundos interrogantes sobre la fe, la espiritualidad y el verdadero sentido de la existencia. Aún no lo sabía, pero esta búsqueda interior le estaba preparando para la transformación más importante de su vida. En este contexto de búsqueda intelectual y sensibilidad humanitaria, Lucas estaba preparado para el encuentro que cambiaría su destino. Su camino se cruzaría con el de un hombre cuyo mensaje y transformación personal impactó a todos a su alrededor. Ese hombre era el apóstol Pablo. Ahora que conocemos los antecedentes y los primeros pasos de Lucas, es hora de explorar el momento crucial en que conoció a Pablo y comenzó su andadura en la fe cristiana. El encuentro entre Lucas y Pablo tuvo lugar en la ciudad de Troas,
hacia el año 51 de Cristo, durante el segundo viaje misionero del apóstol. El registro de este momento en el libro de los Hechos es sutil pero significativo. A partir del capítulo 16, versículo 10, el texto comienza a utilizar la primera persona del plural, indicando que el autor, Lucas, se había unido al grupo. Este pequeño detalle marca el inicio de una de las asociaciones más importantes del cristianismo primitivo. Pablo ya era una figura central en la iglesia primitiva. De perseguidor de los cristianos, había pasado a ser el mayor defensor de la fe. Su profundo conocimiento de las Escrituras y su capacidad para argumentar le convirtieron en un poderoso predicador. Para Lucas, un médico acostumbrado a buscar explicaciones racionales y pruebas concretas, conocer a Pablo representó un reto y al mismo tiempo una revelación. Al acompañar a Pablo en sus viajes, Lucas tuvo contacto directo con la expansión del cristianismo. Vio cómo el Evangelio transformaba a personas de diferentes orígenes y contextos. En cada ciudad, sinagoga y plaza, fue testigo de curaciones, conversiones y formación de comunidades de fe, pero también fue testigo de persecuciones, encarcelamientos y amenazas constantes contra los seguidores de Cristo. Su conversión a la fe cristiana no fue impulsiva ni se basó únicamente en las emociones. Como médico e investigador, buscó pruebas. Observó detenidamente los efectos del mensaje cristiano y se dio cuenta de que la transformación en la vida de las personas era real. El Evangelio no era solo un conjunto de ideas religiosas, sino una fuerza que cambiaba los corazones y el comportamiento. Lucas decidió no solo seguir a Pablo, sino también documentar todo lo que veía. Su espíritu investigador le llevó a entrevistar a testigos, grabar discursos y recopilar información detallada. Comprendió que la fe cristiana no podía sostenerse solo con tradiciones orales. Era necesario dejar constancia clara y precisa de los acontecimientos para que las generaciones futuras conocieran la verdad. Además de discípulo y cronista, Lucas se convirtió en un apoyo esencial para Pablo. Como médico, cuidó de la salud del apóstol, que a menudo se enfrentaba a dificultades físicas. En sus cartas, Pablo se refiere a él como el médico amado, señal de la fuerte amistad que desarrollaron a lo largo de los años. Los retos de los viajes misioneros eran intensos. Se enfrentaban a largos viajes, condiciones adversas y amenazas constantes, pero Lucas permaneció al lado de Pablo, incluso en los momentos más difíciles. Cuando el apóstol fue encarcelado en Roma, Lucas fue uno de los pocos que no le abandonó. Esta lealtad demostraba no solo amistad, sino un profundo compromiso con la misión cristiana. Durante este periodo, Lucas tuvo contacto directo con otros líderes de la iglesia primitiva. Conoció a Pedro, a Juan y posiblemente a María, la madre de Jesús. Estos encuentros fueron fundamentales para el trabajo que realizaría más tarde. Escuchando los relatos de los apóstoles y otros testigos, acumuló material para lo que sería su mayor legado: la redacción del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Con el paso de los años, Lucas se dio cuenta de que la historia de Jesús y el crecimiento de la iglesia necesitaban ser registrados de forma organizada. Pasó el tiempo y muchos de los testigos presenciales de los hechos empezaron a envejecer o a sufrir persecución. Se dio cuenta de que si no registraba los acontecimientos, el riesgo de distorsiones o pérdidas en la transmisión del mensaje sería grande. Ahora que entendemos cómo Lucas pasó a formar parte de la misión cristiana, sigamos cómo aplicó su formación médica y su talento como escritor para producir dos de los textos más importantes del Nuevo Testamento. Lucas comenzó a escribir con un objetivo claro: registrar con precisión los hechos sobre Jesús y el crecimiento de la iglesia primitiva.
No se limitó a relatar historias, sino que organizó un documento fidedigno basado en una investigación detallada. En el prólogo de su Evangelio explica que su relato se basó en una cuidadosa investigación y en entrevistas con testigos presenciales. A diferencia de Mateo y Juan, discípulos directos de Jesús, y de Marcos, que basó su Evangelio en los relatos de Pedro, Lucas tuvo que buscar fuentes primarias para compilar su relato. Su método era meticuloso, similar al de un historiador o un médico que diagnostica un caso complejo. Cotejó la información, verificó los detalles y construyó una cronología coherente de los acontecimientos. Una de sus principales fuentes pudo ser María, la madre de Jesús. Lucas es el único evangelista que recoge detalles íntimos de la infancia de Cristo, como la anunciación del ángel, la visita a Isabel y el canto de María, el Magnificat. Una información tan personal y detallada sugiere que tuvo acceso directo a personas cercanas a Jesús. Además, Lucas destacó por su preocupación por contextualizar los acontecimientos históricos. Menciona con frecuencia gobernantes, censos y acontecimientos políticos que sitúan la narración en momentos concretos de la historia. Esta precisión ha sido confirmada por hallazgos arqueológicos, lo que refuerza su credibilidad como historiador. Otro rasgo llamativo del Evangelio de Lucas es su especial atención a los marginados. Como médico, desarrolló una sensibilidad única hacia los que sufrían, y esto se refleja en sus escritos. Su Evangelio hace hincapié en los enfermos, los pobres, las mujeres y los extranjeros, mostrando cómo Jesús rompió las barreras sociales y acogió a quienes eran rechazados por la sociedad. También fue el evangelista que más destacó el papel de la mujer en el ministerio de Jesús. Relatos como el de las mujeres que apoyaban el ministerio, el del pecador perdonado en casa de Simón y el de la resurrección contada primero a las mujeres, muestran una visión diferente y progresista para la época. Lucas también se dedicó a registrar con gran detalle las parábolas de Jesús. Algunas de las más conocidas, como la del hijo pródigo y la del buen samaritano, son exclusivas de su Evangelio. Su talento como escritor se revela en la forma en que construyó estas narraciones, haciéndolas memorables y accesibles a diferentes públicos. Tras completar su Evangelio, Lucas continuó su misión escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este segundo volumen sigue la historia de la iglesia primitiva, desde la ascensión de Jesús hasta los viajes misioneros de Pablo. Lucas estuvo presente en muchos de los acontecimientos descritos en los Hechos, lo que aportó aún más precisión a su relato. Registró el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, la conversión de Pablo y los desafíos a los que se enfrentaban los cristianos frente a la persecución. El libro de los Hechos también muestra cómo el Evangelio rompió las barreras culturales. Lucas relata la inclusión de los gentiles en la fe cristiana, destacando acontecimientos como la conversión del centurión Cornelio y el Concilio de Jerusalén, que decidió que los conversos no tenían que seguir todas las tradiciones judías. A lo largo de la narración, Lucas deja claro que la difusión del Evangelio no fue una mera empresa humana, sino una obra guiada por el Espíritu Santo. Documenta milagros, visiones e indicaciones divinas que guiaron a la iglesia naciente en su misión. Ahora que entendemos cómo Lucas registró los acontecimientos que dieron forma al cristianismo, exploremos su importancia en la historia de la fe y su legado duradero. El legado de Lucas va mucho más allá de su habilidad como escritor e historiador. Su obra no solo conservó la historia de Jesús y de la iglesia primitiva, sino que moldeó la forma en que el Evangelio se ha entendido y transmitido a lo largo de los siglos.
Su Evangelio y el libro de los Hechos representan aproximadamente una cuarta parte del Nuevo Testamento, lo que le convierte en uno de los autores más influyentes de la Biblia. Su enfoque detallado y cuidadoso y su compromiso con la exactitud histórica han hecho de sus escritos fuentes esenciales para eruditos y cristianos de todas las épocas. Uno de los aspectos más notables de su obra es el énfasis que pone en la universalidad del mensaje de Cristo. Lucas deja claro que la salvación no estaba destinada solo a los judíos, sino a todas las naciones. Su Evangelio remonta la genealogía de Jesús hasta Adán, en lugar de detenerse en Abraham, como hizo Mateo, demostrando que la misión de Cristo se extendía a toda la humanidad. Además, refuerza constantemente la compasión de Jesús por los marginados. Su Evangelio hace hincapié en la misericordia divina y en la importancia del perdón, presentando relatos que muestran a Dios acogiendo a quienes eran despreciados por la sociedad. Esta perspectiva ayudó a configurar la comprensión cristiana de la inclusión y la gracia. Otro punto importante del legado de Lucas es su descripción del papel del Espíritu Santo. Tanto en el Evangelio como en los Hechos, describe cómo el Espíritu Santo guió a Jesús, a los apóstoles y a la iglesia primitiva. Su narración muestra que el crecimiento de la fe cristiana no fue solo el resultado de estrategias humanas, sino de la continua acción divina. Desde el punto de vista histórico, los escritos de Lucas también tuvieron un impacto significativo en la apologética cristiana. Su preocupación por los hechos verificables y su compromiso con la exactitud histórica hacen de su Evangelio una pieza esencial en la defensa de la fe frente a la crítica y el escepticismo. Al anclar su relato en hechos y personajes históricos confirmados, ofrece un sólido testimonio de la autenticidad de los relatos sobre Jesús. Lucas permaneció fiel a su misión hasta el final de su vida. Aunque se sabe poco de sus últimos años, la tradición cristiana afirma que continuó su ministerio hasta una edad avanzada, sirviendo a la Iglesia y animando a los fieles. Algunos relatos indican que murió a una edad avanzada, posiblemente por causas naturales, a diferencia de muchos otros apóstoles que fueron martirizados. Su obra, sin embargo, nunca perdió relevancia. A lo largo de los siglos, estudiosos y cristianos de todo el mundo han seguido estudiando sus escritos, encontrando en ellos una rica fuente de conocimiento espiritual e histórico. Su precisión, sensibilidad y dedicación a la verdad hacen que su obra siga siendo una de las más respetadas, tanto dentro como fuera del contexto religioso. La historia de Lucas nos enseña que Dios puede utilizar cualquier profesión, talento o habilidad para cumplir sus propósitos. Un médico griego, formado en la mejor tradición científica de su tiempo, se convirtió en el cronista de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Su ojo clínico y su rigor investigador fueron herramientas fundamentales para registrar la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. Si esta historia le ha inspirado y despertado su interés por otras figuras clave de la Biblia, no deje de seguir explorando este universo. Cada personaje tiene algo que enseñar y cada relato revela más sobre el propósito de Dios en la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo.